Dele gloria, aleluya. Dele alabanza, porque Él vive y reina para siempre. Amén. Así sean bienvenidos, mis amados hermanos, aleluya, a este lugar. Este lugar es casa de Dios y puerta al cielo, amén. Donde toda alma que se reconcilia, toda vida que acepta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, recibe el perdón de sus pecados y recibe la vida eterna, amén. Adoramos el nombre del Señor, aleluya. Cada uno, hermano, amén. Yo creo de que de todo lo que hizo hoy en este día, lo que ha hecho en este momento de venir a este lugar a adorar a Dios es lo mejor que ha hecho. Amén. Quizás pudo hacer muchas cosas buenas, amén, pero adorar a Dios es lo mejor que el hombre debe de hacer y debe de seguir haciendo, aleluya. Exaltarle, glorificarle, darle gracias, darle honra, darle gloria, amén. Adoramos el nombre de Jesús. Dios bendiga las visitas que están en medio nuestro. Sean bienvenidos mis hermanos, amén. El Señor sea glorificándose en este lugar y glorificándose sobre cada uno, amén. Yo sé, mis hermanos, que el Señor es grande, es bueno, es misericordioso. Y aún con todo eso que es el Señor, nosotros muchas veces no nos acercamos a Él. Muchas veces nos alejamos, pero Él quiere que nos acerquemos a Él y confesemos, ¿verdad? Y pongamos delante de Él nuestras cargas, amén. El Señor dice, venid a mí tal y como estás. Él no está poniéndole condiciones al ser humano, hermano, no le está diciendo tienes que estar bien limpito, tienes que estar bien peinado, tienes que estar bien vestido, tienes que estar bien. No, le dice, venid tal y como tú estás. Amén. Cargado quizás de problemas, cargado quizás de cuantas cosas sobre tus hombros, sobre tu vida, sobre tu cabeza. Venid a mí, amén, tal y como estás trabajado o cargado, y dice el Señor, y yo te haré descansar, amén. Porque el Señor es el que se lleva, mis amados hermanos, toda carga, se lleva toda culpa, se lleva toda preocupación, se lleva todo, ¿verdad? Aquello que el hombre le estorba, le atrasa, lo desespera, lo atormenta. Si usted viene y adora a Dios y se pone a cuentas con Dios, Dios se va a llevar todos los obstáculos que a usted le están estorbando para ser libre, amén. Adoramos el nombre de Jesús. Quiero, mis amados hermanos, que vayamos esta tarde, amén, noche, ya acercándose. Y vamos a predicar bajo el tema, estamos bajo un mejor pacto, amén. Bajo un nuevo pacto que es mejor. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 8, versículo 6. Adoramos el nombre de Jesús. Yo, hermanos, estoy contento con el Señor siempre, amén. Estoy agradecido con el Señor. Hebreos capítulo 8, versículo 6, para la honra y la gloria de Dios. Sabe que yo me convertí al evangelio, mis amados hermanos, siendo un jovencito de 17 años. Amén. Y han transcurrido los tiempos y los años y hasta el día de hoy yo no me avergüenzo ni me arrepiento de haber aceptado al Señor. Amén. Han habido momentos en mi vida que yo he querido muchas veces quedarme, quizás desmayar por problemas, por dificultades que han venido sobre mi vida. Pero ha habido siempre algo que me ha dicho, no lo hagas, no te detengas. No vas a encontrar nada bueno afuera y mi mundo ya no es el mundo común de afuera, de los paris, de las fiestas, de andar allá, hermanos, en las playas, de andar allá disfrutando de estas cosas. Mi mundo nuevo en Cristo Jesús es el trabajito, la iglesia y mi familia. Amén. Si esas tres cosas están completas en mi vida, yo estoy feliz, yo estoy contento, yo estoy, hermanos, agradecido con Dios y dándole honra y gloria y alabanza. Amén. Adoramos el nombre de Jesús. Capítulo 8, versículo 6. Leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre. ¿Lo tienen, hermanos? En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando el mediador de un mejor pacto,
establecido sobre mejores promesas. Puede sentarse. Adoramos el nombre de Jesús. Aquí, mis amados hermanos, se está hablando del nuevo pacto, del pacto que hizo Jesús con la humanidad. Amén. El nuevo pacto que estamos bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios. Han habido muchos pactos, mis amados hermanos, amén, durante el transcurso de la humanidad. En el principio, mis amados hermanos, Dios siempre ha querido, hermanos, ayudar al hombre, ha querido salvar al hombre, ha querido rescatar la humanidad. Y Dios ha venido haciendo siempre pactos con el hombre. No encuentre usted en la Biblia en ninguna parte que el hombre diga que el hombre hizo pacto con Dios. Siempre la Escritura dice que Dios fue que hizo un negocio con el hombre y le prometió al hombre ciertas cosas, ciertos beneficios por los cuales Dios los iba a dejar escritos y en memoria siempre de su voluntad. Amén. Si encontramos, mis amados hermanos, mire que uno de los pactos más conocidos, amén, de la historia de las Escrituras es el pacto que Dios hizo con Noé. Amén. ¿Se acuerdan de que dice la Escritura, mis amados hermanos, que cuando Noé, aleluya, Dios lo mandó que construyera un arca para que se salvara, porque dice que Dios había visto que la maldad del hombre se había crecido en gran manera, que la maldad de aquella generación había subido hasta la presencia del Señor. Y dice la Escritura misma que Dios, al ver que los designios del hombre eran solo al mal, solo a los placeres, solo a los deseos, dice la Escritura que a Dios le dolió el corazón haber hecho al hombre. Pero si Dios lo hizo a imagen y semejanza de Él, Dios lo hizo algo especial, Dios lo hizo algo, hermano, bello, lo hizo algo lindo, lo hizo algo perfecto. Pero el problema era que el hombre no buscaba a Dios, el hombre no agradaba a Dios, el hombre no hacía la voluntad de Dios, sino que lo que hacía era hacer cosas que eran desagradables ante los ojos de Dios. Y Dios estaba en su corazón dolido de ver que el hombre nunca era hacia Dios, todo el tiempo era al mal. Entonces, mis amados hermanos, Dios decidió de que esa generación de esos tiempos que había crecido tanta la maldad, Dios la iba a exterminar. Pero entre todo eso, mis amados hermanos, Dios encontró a Noé con su familia y los encontró justos, los encontró, mis amados hermanos, que eran hombres rectos delante de él. Y él decidió, hermanos, darles la oportunidad a ellos de salvarse y les dijo: construyan un arca y predíquenle a la gente, díganle a la gente que durante esta cantidad de tiempo yo he determinado que voy a mandar un diluvio. Dice, mis amados hermanos, que Noé trabajaba construyendo el arca, aleluya, y que trabajaba todos los días, que amanecía, trabajaba y predicaba y le decía a la gente: ayúdenme a hacer esto, ayúdenme a hacer este barco, ayúdenme a hacer esta arca, porque viene un diluvio. Dios dice que viene un diluvio, Dios dice que va a haber juicio, Dios dice que va a castigar a esta generación porque sus pecados son malos. ¿Y qué hacía aquella generación? ¿Qué hacía aquella gente? Burlarse de Noé y decirle: Noé, tú estás loco, nunca ha llovido, jamás ha llovido sobre la faz de la tierra, nunca ha habido un juicio en este lugar. ¿Por qué tú estás enloquecido haciendo ese tan grande barco? Y ninguno hizo caso, solo la familia de Noé. Y él terminó el proyecto, hermanos, un proyecto largo, más de 100 años, hermanos, trabajando en eso. ¿Trabajaría usted 100 años para salvarse? ¿Trabajaría usted obedeciendo a Dios y predicando la palabra del Señor más de 100 años? Y no crea que era un trabajo fácil, era un trabajo de troncos, de madera, de brea, hermanos, tapando y haciendo, hermanos, separaciones en el barco para meter los animales que Dios le había dicho: mete también una pareja de cada animal para que las especies no desaparezcan, queden todavía con vida. Y ese hombre trabajó. Yo le digo a usted: ¿cuánto tiempo usted trabaja por su salvación? ¿Cuánto usted trabaja para obedecer la palabra de Dios? ¿Qué hace usted para mantenerse, hermanos, predicando a la gente que viene un juicio, que viene una
una condenación. Y mire, mis amados hermanos, se llegó el día. Y dice que el Señor le dijo: Noé, métete. Y dice que no fue ni él que cerró la puerta. Dice que vino un ángel del cielo. Y por fuera, mire, cerró. Y me imagino que hasta le puso sello para que el agua no se metiera. Porque usted sabe que ninguna cosa se puede sellar por dentro. Cuando se trata de liqueos, usted tiene un liqueo en cualquier lugar, en cualquier cosa, por dentro es imposible sellarlo, porque la presión es tan grande que va hacia adentro que lo va a romper. Pero alguien tuvo que haber sellado la puerta por fuera para que la presión mejor tapara y no abriera. Amén. Entonces la escritura dice que un ángel vino y selló. Y cuando comenzó la lluvia y comenzó el diluvio y comenzó a subir el agua, entonces aparecieron las multitudes, aparecieron la gente tocando el barco, tocando por todos lados, tocando la puerta y diciendo: Noé, ábrelos. Y Noé dijo: no puedo, yo no fui quien cerré. ¿Quién cree usted que va a cerrar los tiempos? ¿Quién cree que tiene el poder en su mano determinado para decir: hasta aquí se para la predicación del evangelio, hasta aquí dejo la iglesia en el mundo pregonando y predicando la santidad, predicando la verdad, predicando que yo vengo, dije Jesús, vengo pronto, vengo a rescatar a los que son míos, vengo a buscar al trigo, vengo a separar el trigo de la cizaña, vengo a recoger los que han vivido en santidad? Aleluya. Adoramos el nombre de Jesús. Y de ahí, hermanos, después de que llovió durante 40 días y 40 noches, y después que Noé salió y volvió a tierra, Dios hizo un pacto con Noé. Y le dijo: mira, Noé, fíjate que me dolió ver destruido la humanidad con agua. Me dolió. Así como a Dios le dolió ver visto la humanidad en pecado y que su pecado subía, a la misma vez, porque Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios no quiere destruir al hombre, Dios no quiere castigar al hombre, Dios no quiere condenar al hombre. El hombre se condena por sus acciones, se condena por la forma de vida. Dijo el Señor: con tus obras vas a ser juzgado, por tus actitudes, por tus palabras, por tus maldades, tú vas a ser enjuiciado. Nadie te va a enjuiciar, ni el Señor Jesucristo te va a enjuiciar. Al contrario, Él te está llamando y te está diciendo: arrepiéntete, ven a mí. Ven y sé salvo, ven y serás librado del juicio que viene. Poderoso es el Señor. Y entonces, mis amados hermanos, se formó el pacto de Noé. Y el pacto que puso Dios para recordatorio es el arco iris. Una señal de que Dios tiene un pacto con el hombre, de que el Dios no va a volver a destruir la humanidad con agua. Usted ve, hay tsunamis, hay huracanes, hay cosas, pero la humanidad no es destruida. Son ciertas áreas, ¿verdad?, de las naciones que les pasa eso. Pero Dios hizo un pacto. Después Dios hizo un pacto con Abraham. Amén. Y ese pacto, mis amados hermanos, era de una promesa de hacerlo grande, de hacer de él y de su esposa una gran nación. Hacer, mi amado hermano, de él que a través de su fe, a través de su obediencia, todas las familias de la tierra alcanzarían bendición a través de su fe. Amén. Entonces Dios ha cumplido esos pactos. Dios hasta el día de hoy ha cumplido todos los negocios que le ha prometido al hombre. Le cumplió a Noé. No ha habido destrucción por agua hasta el día de hoy. Dios hizo de Abraham una nación grande, la hizo. Nosotros hemos sido alcanzados y ha sido alcanzada nuestra salvación por la fe de Noé, porque por medio de la descendencia de Abraham, mis amados hermanos, nosotros hemos recibido la salvación que viene de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es linaje de Abraham. Adoramos el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Luego, mis amados hermanos, uno de los
pactos mencionados, que es el pacto antiguo, que es el pacto de Moisés, o del pacto que hizo Dios con Israel. Amén. Este pacto, mis amados hermanos, aleluya, era un pacto de obediencia, de que Dios le dio leyes, le dio estatutos, le dio todo, hermanos, la manera de cómo ellos deberían de adorar, de agradar a Dios, de servir a Dios y todas esas cosas. Y el propósito, hermanos, Dios les puso mandamientos, les puso leyes y les puso, hermanos, todos los reglamentos para que ellos, los hombres, se pudieran sujetar a las leyes para agradar a Dios. Dice la Escritura, mis amados hermanos, que cuando vino la ley de Moisés, porque antes de Moisés no había ley, no se conocía por nombre cada pecado, solo se conocía y la maldad de los hombres se multiplicó. Pero ya cuando aparece la ley, comienza con los mandamientos. Amén. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como usted mismo. Y ya luego dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y comienza a especificarle y a decirle todas las cosas que Dios te manda y dice que son pecado. Y dice que ese propósito de mencionar todas las cosas al hombre que eran malas y que eran desagradables delante de Dios fue la única razón para hacerle ver al hombre que era culpable de un arrepentimiento, que era culpable de que tenía que aceptar de que el hombre necesita que Dios lo rescate, que Dios lo libre, que Dios lo salve, que Dios lo rescate. Amén. Adoramos el nombre de Jesús. Dice que bajo el antiguo pacto, la salvación y la buena relación con Dios se producía mediante el sacrificio de corderos. Amén. Fíjate que Dios no ha hecho, hermanos, pactos con el hombre de redención de pecados si no es con sangre. Amén. Cuando hizo pacto con Israel para remisión de sus pecados, después que Él le dio leyes y le dio estatutos y le dio todos los decretos que Dios había establecido, les dijo, cuando ustedes los abroguen, cuando ustedes no pueden cumplir, cuando ustedes se hallen contaminados, cuando ustedes se hallen que han pecado delante de mí, ustedes necesitan tomar un cordero, necesitan tomar y hacerme un sacrificio de expiación por las culpas, por los pecados de ustedes. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aquel pueblo vivía constante haciendo sacrificios de holocausto, sacrificios de corderos, de animalitos, para que por la sangre de los animalitos que era sarpiada el ser humano, las culpas de los pecados eran eliminados, eran quitados. Pero dice que eso era nomás temporal, que eso no era, mis amados hermanos, algo para siempre, que solo era algo, hermano, mientras Dios cumplía todos sus propósitos hasta que viniese Jesucristo. Amén. Adoramos el nombre de Jesús. Quiero que vayamos, mis amados hermanos, a Éxodos capítulo 12. Si tiene Biblia, si hay algún amigo o hermano que no anda Biblia, ayúdele, comparta la escritura. Adoramos el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Glorioso es su nombre. Este mensaje, mis amados hermanos, es algo extenso si lo quisiéramos explicar punto por punto, porque es una enseñanza muy profunda, amén, del antiguo pacto y del nuevo pacto. 12, 13 al 14. Si usted comienza y nota desde el capítulo 12, habla de la Pascua, amén. Es, mis amados hermanos, un comienzo de los sacrificios, amén, que el pueblo de Israel iba a estar celebrando de ahí en adelante, amén. Ese sacrificio, hermanos, de ese corderito que se hizo en ese día era para memoria de la salida que ellos iban a tener. Ellos estaban en la última noche de salir de Egipto, salir de la esclavitud de Egipto. Amén. El Señor les dijo, miren, vístanse, cíñanse, pónganse ropa y cómanse el cordero listos para
salir de la esclavitud. Adoramos el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre del Señor, aleluya. Solo vamos a leer el versículo 13 y 14. 12, 13 y 14. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere la tierra de Egipto. Y el 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Si usted, mi amado hermano, se da cuenta, amén, el Señor había dejado caer sobre Egipto plagas, castigos. Ya iba, hermanos, aleluya, había caído todas las plagas y solo faltaba una, que era la plaga de la muerte de los primogénitos de toda la nación de Egipto. Entonces Dios le dijo a su pueblo, a Israel, con el que hizo el pacto: miren, si ustedes, sus hijos, no quieren perecer, si no quieren que haya mortandad en sus casas, si quieren que mi mano no hira a sus primogénitos, necesito que ustedes tomen un cordero por familia, y si la familia es pequeña, tomen un vecino cercano y maten un cordero, y la sangre de ese cordero manchen las entradas de las puertas. Amén. Porque iba a pasar Dios por esa ciudad. Iba a pasar el ángel de Dios, iba a pasar Dios mismo. Y eso serviría como señal para que el ángel, mi amado hermano, no de entrar a ese hogar y hiriera con la muerte. Nosotros creemos, la iglesia cristiana cree, y la escritura enseña de que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo, dice que el derramamiento de Jesús en la cruz del Calvario a nosotros nos limpia de todo pecado. Se lleva de nosotros las enfermedades, se lleva de nosotros las culpas, se lleva todo. Es el mismo simbolismo de aquel día al día de hoy. Amén. Por eso va a escuchar usted cristianos diciendo: yo me cubro con la sangre de Cristo. Y usan, hermanos, ¿verdad?, la sangre, diciendo: por tu sangre, porque así dice la escritura, seremos nosotros curados. Por la sangre nuestras llagas van a ser curadas, nuestras enfermedades van a ser curadas, nuestros pecados son perdonados por la sangre de Jesús. Adoramos el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Fíjese que, hermano, la única manera de estar protegido es haber aceptado al Cordero, haber recibido a Jesús, porque Él fue el Cordero inmolado, Él fue el último Cordero, Él fue el que hizo el sacrificio perfecto y perpetuo. Ya no hay otro sacrificio. Jesús, hermanos, fue el que cumplió y hizo parar el antiguo pacto y iniciar un nuevo pacto para las nuevas generaciones en Él. Amén. Adoramos el nombre de Jesús. En un momento, mis amados hermanos, durante el tiempo de los sacrificios, ¿verdad?, que se hacían para el perdón de los pecados del pueblo, llegó un momento que Dios ya no le gustaba. Dios se incomodaba, Dios decía: estos no lo están haciendo de corazón, esto ya lo están haciendo por tradición. Ya, dijo el Señor, asqueado estoy, dijo Él. Ay, me ofenden cuando me hacen sacrificios, ya esos sacrificios no me agradan. Comenzó bien el pueblo haciendo los hermanos consagrado, haciéndolo, hermano, de la manera correcta, pero llegó un momento que el pueblo se extravió
de cómo hacía los sacrificios. O sea, les daba igual estar haciendo desobediencias y vivir como querían, pensando que con solo ir a hacer el sacrificio estaba arreglado todo el asunto. Y no era eso lo que Dios quería. Amén. Dios lo que quería era de que el hombre se esforzara, tratara de cumplir la ley, tratara de cumplir los estatutos, los mandamientos y las cosas que no alcanzaba a obedecer, las cosas que se le hacían difícil obedecer. Eso, el sacrificio ayudaba para terminar de cubrir el pecado que estaba en él. Adoramos el nombre de Jesús. Quiero que vayamos a Mateo, mi amado hermano, capítulo 14. Amén. Mateo capítulo 14. Adoramos el nombre del Señor. Jesús celebró, hermanos, la Pascua y fue su última Pascua. Amén. Estaba a punto de ir a la cruz. Cuando llamó a sus discípulos y les dijo, vayan y busquen un lugar, y les indicó para que celebremos juntos la Pascua, porque era una tradición, un recordatorio para esa nación. 14, 23 y 24. Permítanme, creo que estoy en otra. Mira. Marcos, mis hermanos. El Evangelio de Marcos, no es Mateo. Está en Mateo también, pero en una cita diferente. Marcos 14, 23. Jesús dice, miren, el capítulo 14, versículo 23 y 24. Y tomando la copa, esto estaba celebrando la cena del Señor, ella había partido el pan y había comido el pan. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Jesús, mi amado hermano, estaba celebrando la Pascua. Quizás no usaron un cordero en ese entonces, usaron pan y vino. Amén. El pan representaba el cuerpo de Jesús. El vino representaba la sangre de Jesús que iba a ser derramada en la cruz del Calvario. Entonces él está diciendo a sus discípulos en forma de símbolo, amén, en forma de figura, ¿verdad?, de lo que iba a acontecer, del pacto que él estaba haciendo con muchos, con nosotros, ¿verdad? Estamos en ese pacto. Les dice y les ofrece la copa y les entrega la copa y le dice, beban porque este es mi nuevo pacto que hago con vosotros. Amén. Tomarla, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Por quién dice que es derramada? Por nosotros. Porque si sin sangre no había remisión de pecados. Sin sangre no había perdón para la humanidad. Si usted lee, hermanos, en otra forma, le voy a decir esto. Jesús les estaba diciendo a todos los que le seguían que era necesario que comieran su carne y que bebieran su sangre. Y estos se alborotaron, esta gente le pareció extraño, le pareció ridículo, se molestaron, dice que asqueroso, ¿qué es lo que este hombre anda hablando? Que nosotros vamos a comer su carne, nosotros vamos a beber su sangre. Y dice que muchos comenzaron a irse. Muchos comenzaron a irse y ahí es donde aparece que le dice Pedro, Señor, muchos están yendo.
Y entonces Jesús le dice, ¿querés irte tú también? Amén. Le dice Pedro, dura es tu palabra, porque les estaba diciendo que lo tenían que comer a él, pero no entendían que era en forma de simbolismo. Amén, que era en forma, hermano, amén, que el cuerpo de él iba a tener que ser partido, molido, quebrado, iba a tener que ser, mi amado hermano, latigado, iba a tener que padecer por causa de la humanidad, por causa de ellos, aleluya. Era necesario que su sangre fuese derramada y que la humanidad aprenda a beber. Ve usted, no lo tome literalmente. Porque aquellos hermanos, miren, en el Antiguo Testamento eran sarpiados. Eran solo bañados, cubierto el pecado. Pero si ve ahora a Jesús, él pide, dice, bebé, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Adoramos el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. El nuevo pacto, mis amados hermanos, que es en Cristo Jesús, tiene mejores promesas que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento todas las promesas de obediencia en ese pacto eran terrenales, eran de aquí abajo. Eran que iban a ser bendecidos, prosperados, que la casa, todo iba a estar bien, las enfermedades. Pero en este nuevo pacto, las promesas son celestiales, las promesas son para ir al cielo, para ir a donde está Jesús, para donde está el Padre. Las promesas, mis amados hermanos, no son tanto terrenales, sino espirituales en Cristo Jesús. Amén. Hay un mejor, excelente pacto. Porque el primer pacto, mis amados hermanos, solo cubría temporalmente y luego tenían que volver a hacer otro sacrificio. Pero el sacrificio de Jesús te perdona los pecados completamente. No queda ni uno, no queda nada más que hacer. Está todo hecho para ti. Solo tienes que venir, confesarlo, adorarlo, bendecirlo, glorificarle, ser obediente a su palabra. Aleluya. Vivir en santidad para Él. Y dejar, mis amados hermanos, que la sangre de Jesús te cubra, siempre te proteja. Allá aquello los protegió de la pestilencia. La pusieron en los dinteles de las puertas y la muerte no podía de entrar. Nosotros los cristianos tenemos la convicción y la certeza que para nosotros, mis amados hermanos, la muerte no tiene poder. Para nosotros la muerte ya no nos hace daño, no nos afecta. La muerte nos puede llevar temporalmente, como a Jesús se lo llevó por 3 días, pero cuando Cristo dé la señal y suene la final trompeta, aleluya, los muertos en Cristo van a resucitar, aleluya, y volarán al cielo con Cristo, porque nosotros sabemos que la sangre de Jesús nos ha cubierto, nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha dado vida eterna y nosotros somos llamados a ser hijos de Dios. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Allá había un sacerdote, mi amado hermano, de la línea de Aarón mismo. Él tenía que presentarse. Nadie podía de entrar al santuario, nada podía de entrar al tabernáculo si primero no entraba Aarón y hacía su sacrificio primero para él. Hacía ese sacrificio por sus pecados y hacía los sacrificios por el pecado de su familia y de todos. Y entonces cuando él ya estaba limpio, cuando él ya estaba purificado, entonces decían, vengan ustedes, yo lo voy a hacer ahora por ustedes. Yo voy a ayudarles a hacer el sacrificio y voy a sembrar la sangre. Pero hay un sumo sacerdote que se llama Jesús, que viene de la misma línea de Aarón, viene de la misma descendencia, aleluya, el cual no hay pecado en el cual no tuvo que hacer un sacrificio por él mismo, sino, aleluya, que él hizo un sacrificio no por una persona individualmente, lo hizo para todo ser humano, un solo sacrificio en la cruz del Calvario da la salvación a toda la humanidad. Todo el que cree en Jesús puede ser salvo. Mire, hermano, si usted entendiera este misterio y el perdón de Jesús, usted entendería de que somos libres.
Somos libres de juicio, somos libres de condenación, somos libres de culpa, somos libres, solo necesitamos aceptarlo, solo necesitamos servirle, solo necesitamos venir a la casa de Dios, vivir una vida recta, una vida santa, leer la palabra para que nos instruya, hacer oraciones de agradecimiento, hacerle peticiones a Él y Él nos responderá con seguridad, con certeza, porque Él lo ha dicho siempre en su palabra, amén. Somos nosotros los que no queremos dejarnos limpiar. Somos nosotros los que preferimos mejor la inmundicia, preferimos el mundo, preferimos, hermano, las cosas vanas, las cosas que no traen, hermano, vida eterna, que no traen beneficios. ¿Sabe usted? Nuestra vida es temporal, nuestra vida es pasajera. Nosotros con mucho y vamos a durar 80 años. Después de 80 años nuestra vida tiene que secarse, tiene que parar. Vamos a morir y después cuando muramos vamos a tener que dar cuentas a Dios de lo que hemos hecho. Si hemos hecho cosas buenas, si vivimos en Jesús, si andábamos con Jesús, si andábamos obedeciendo su palabra, vamos a heredar vida eterna, vamos a tener galardones allá en el cielo. El Señor nos va a llamar desde su santo templo y nos va a decir: venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino de Dios preparado desde la fundación del mundo. Pero si estuviste en la iglesia por un periodo de tiempo y anduviste adorando a Dios y en su nombre, anduviste predicando en su nombre, anduviste haciendo milagros y en su nombre anduviste orando por los enfermos y luego te paraste, luego lo dejaste de hacer, luego te fuiste al mundo, en aquel día cuando Dios te llame a cuenta, le vas a decir: Señor, ¿verdad que yo puedo ser salvo? Y Él te va a decir: no te conozco. Tú cortaste mi amistad. Tú cortaste mi relación conmigo. Yo ya no podía hacer nada por ti porque tú decidiste abandonarme, tú decidiste irte al mundo, tú decidiste ya no seguir obedeciendo mi palabra. Así es que apartate de mí, yo no te conozco, hiciste maldad, sos hacedor de maldad, vas a ser castigado. Yo no quiero castigar, pero tus obras te van a castigar. Y entonces le va a decir: pero Señor, ¿no te acordás que yo en tu nombre predicaba? Yo en tu nombre hacía milagros, yo en tu nombre. Y le va a decir: Señor, no. Porque la palabra dice, hermano, que es necesario que el que le sirve a Dios persevere hasta el fin. Porque todo aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que tenemos la oportunidad de seguir perseverando. Mientras tenemos vida, hay esperanza. Mientras tenemos vida, hay salvación. Mientras tenemos vida, el Señor nos puede perdonar, nos puede limpiar, nos puede cubrir con su sangre. Solo necesitamos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios y Él nos va a exaltar cuando sea el momento, cuando sea tiempo. Aleluya. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos bendicen su nombre? ¿Cuántos le dicen: eres bueno, eres grande, eres misericordioso, diste tu vida en la cruz del Calvario, pagaste un precio grandísimo, Jesús? ¿Sabe, hermano, que era tanta la culpa de nosotros, de nuestros pecados, que no había manera de hacer un sacrificio, ni de pago por dinero, ni de nada? Que el único que tenía el valor suficiente, el poder suficiente para perdonar nuestras deudas de maldad, de pecado y de inmundicia, es Jesús. Amén. Y te voy a decir esto, hermano. Jesús demanda de cada uno de nosotros que así como Él nos da el perdón por nuestros pecados, Él quiere que nosotros también perdonemos a cualquiera que nos ofende. Pues usted sabe que nosotros somos personas que hemos ofendido la voluntad de Dios con nuestras cosas, con nuestra desobediencia, con nuestras maldades, con nuestras inmundicias. Nosotros hemos, hermanos, desagradado la voluntad de Dios, pero sin embargo Dios nos está esperando que nos arrepintamos, que nos humillemos y le pidamos perdón, y dice la Escritura que Él nos perdona. Amén.
En las Escrituras, mi amado hermano, encontramos una parábola de dos hombres endeudados. Dos hombres que tenían deudas. El primero, hermano, tenía una deuda pequeña y fue y le dijo al que le debía: mira, no pude reunir el dinero, no puedo pagarte en este momento. Sé que teníamos un trato de pagarte hasta este día, hasta esta fecha, pero yo no lo puedo hacer. Te pido que me des un tiempo, que me des un espacio de tiempo para yo poderte reunir el dinero y pagarte. Y él le dijo: no, no hay permiso. Yo no te puedo dar tiempo. Yo no te perdono. Y dice que aquel lo agarró y lo metió a la cárcel por no haber podido pagar. Entonces quien no perdonó la deuda de que debía poquito, él debía otra deuda a otra persona que era más grande. Y esa deuda, el grande es Dios. Al que se le debe mucho es Dios. Nosotros, no importa cuánto nos ofenda un ser humano, esa ofensa de ese ser humano contra ti va a ser chiquita comparada con la ofensa que tú haces a Dios. O sea, la deuda que tiene tu hermano contigo es chiquitita comparada con la deuda que tú tienes o tenías antes con Dios. Entonces, como tú no perdonaste a tu hermano, sino que decidiste atarlo y condenarlo porque te hizo daño, entonces viene el Dios del cielo a quien le debes mucho y le pides perdón y te pones a orar: Padre, perdóname, perdóname, Señor, perdóname. ¿Qué crees que te dice el Padre? No te puedo perdonar porque tú no perdonaste a ese que te debía poquito. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Esta es la palabra del Señor, mis amados hermanos. Nosotros muchas veces queremos solo fácil las cosas. Queremos nomás recibir el beneficio de Dios, pero nosotros no queremos hacer nada para Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ofrece la salvación, pero nos demanda obediencia. Amén. Si me amáis, dice el Señor, guarda mis mandamientos. Si soy tu amigo, si soy tu Señor, si soy tu maestro, te pido nomás que guardes mis mandamientos, guarda mi palabra, trata de guardarlo en tu corazón, trata de obedecer mi palabra. No te vayas ni a diestra ni a siniestra, no mires para otro lado, no mires mira al blanco, mira al perfecto, mira al rubio de Galilea, mira a Jesús. Él te está llamando, Él te está esperando y te está viendo cómo vas caminando, te está viendo cómo te estás esforzando. El Señor sabe, te califica, el Señor te mira, aleluya, cuando vas a obedecer su palabra. Él sabe cuando lo puedes hacer y no lo haces. Él sabe cuando puedes venir a adorarle al culto y tú no lo haces, tú te prefieres hacer otra cosa. Él sabe que puedes venir a hacer un ayuno para Él y tú no lo haces. Él lo sabe, Él te califica, Él te mira, Él te está viendo y está esperando de ti algo. Está esperando que tú te humilles, está esperando que tú reconozcas, está esperando de que tú hagas una obra, aleluya, para Él, aleluya. Hay poder en su nombre. Hay una historia, mis amados hermanos, muy linda en las Escrituras de un hombre, hermano, que impacta el corazón. Ustedes saben, hermanos, que David cometió un pecado. Tomó la mujer de Uría, la embarazó y quiso cubrir el pecado y mandó a traer a Urías Eteo, que era el marido de ella, para que viniese y fuese a dormir con ella, para que nunca se diera cuenta y se descubriera de que él era quien había embarazado.
David vino y lo llamó y le dijo, ven a mi casa, y le dio pan y le dio comida y celebró y le dio vino y le dio todo y le dijo, ve a disfrutar a tu esposa. Y el hombre, hermano, se salió de su casa y se paró en la puerta de su casa y no se fue para donde su mujer. Y los sirvientes le dijeron, mira, a ese Urías, quien tú le dijiste que se fuera para su casa a acostarse con su mujer y a dormir y a pasarla bien, no se fue. Y entonces David lo llamó, ¿qué te pasa a ti? Le dijo, no te di una orden, no te dije, vete allá, ve, disfruta a tu esposa. Y le dijo él, ¿cómo yo me voy a ir a disfrutar a mi casa cuando mis hermanos, mis compañeros de milicia, los compañeros de trabajo, los compañeros de guerra están peleando contra el enemigo, una gran batalla poderosa, están peleando en punto de batalla? ¿Cómo mi conciencia va a estar tranquila? Yo me voy a ir a hacer esto. Sabe, hermano, el Espíritu Santo en estos últimos días me ha estado ministrando y me ha hecho ver la injusticia de muchos cristianos en las congregaciones. Cristianos que se dicen ser cristianos, que se dicen hombres de juego, hombres de poder, hombres predicadores de sana doctrina, de sana enseñanza, cuando son convocados, mis amados hermanos, a ayunos, cuando son convocados a guerras, a pleitos espirituales, cuando son convocados, mis amados hermanos, a estar haciendo la obra de Dios, estos, mis amados hermanos, prefieren estar en placeres y disfrutando otras cosas y no estar en filo de batalla, en filo de guerra, peleando contra el diablo y sus demonios, pidiendo a Dios misericordia, pidiendo a Dios que cambie, que transforme, que nos llene de poder y que nos llene de misericordia. Amén. Y entonces mi corazón, hermano, se aflige y digo yo, qué terrible. Podría llamarle yo mi hermano, podría confiarle yo mi vida a esta persona, podría confiarle yo mi ministerio a esta persona, podría confiarle yo a esta persona, a este compañero de milicia, mi espalda. Podría confiarle mis problemas, podría confiarle mis debilidades, podría confiarle mis congojas, mis desgracias cuando estoy en desgracia. Vea que no podría. Ese hombre nos da una gran lección de vida, una gran lección de integridad, una gran lección de compromiso, una gran lección, mis amados hermanos, para que nosotros aprendamos a pelear unidos, a guerrear unidos, a demandar. Mire, a veces demandas unidad y no estás en la unidad. Porque la unidad debe de ser en el espíritu, debe hacer para la obra de Dios, debe de hacer. Yo no te pido que estés unido conmigo en mis buchinches, allá en mi casa. Yo no te pido que estés en mis cosas, yo no te pido, pero aquí yo te pido que te unas a guerrear, a pelear, a buscar las almas, a buscar de Dios, a buscar la unción, a buscar el poder. Y yo voy a esperar de cada uno de ustedes y van a ser calificados no por mí, sino por el Dios eterno. Y Dios va a glorificarse en cada vida y en cada corazón que haga la voluntad de Dios. Adoramos el nombre de Jesús. Dele honra y gloria a Dios. Dele alabanza. Él vive, Él reina por los siglos de los siglos. Adoramos el nombre de Jesús. Poderoso es nuestro Dios. Quiero, hermanos, aleluya, en esta tarde, amén, decirle a cualquier persona que se ha sentido culpable de pecado, que le ha estado quizás fallando al Señor, quizás no ha estado bien entregado en los pies del Maestro, quizás la sangre de Jesús no lo está cubriendo como lo debería de estar cubriendo, quizás no has vivido una vida íntegra delante de Dios.
No has estado, mi amado hermano, como deberías de estar en su presencia y humillado bajo la mano poderosa de Él. Quizás has andado una vida de libertinaje, una vida de descuido, una vida quizás que no te la va a aprobar el Señor. Si quieres venir hoy al altar, ven acá. Yo no te voy a decir qué es lo que debes de hacer. Solo levanta las manos y pídele ayuda a Dios, pídele perdón, pídele misericordia. Yo no sé lo que tú sientas, lo que el Espíritu te dé. La palabra ha sido predicada, la palabra ha sido dada, la palabra ha sido, yo no sé si los hermanos o los amigos que nos visitan, aleluya, ellos están perseverando, si se han reconciliado con el Señor. Si no lo han hecho, vengan aquí al altar, vengan adelante, clamen a Dios, pídanle a Dios ayuda. Yo puedo orar por sus vidas, aleluya. Yo puedo orar, interceder delante de Dios para que sean libres.